Buenas, buenas. Qué alegría encontrarnos en esta noche, dispuestos para continuar con el tema que hemos venido, la serie que hemos venido desarrollando sobre la salvación es del Señor, contemplando la obra de la salvación, cómo opera el Señor la salvación en nosotros. Es lo que hemos venido estudiando. Hace 8 días en esa serie del orden de la salvación, hacíamos un espacio para meditar en la seguridad de la salvación, que es algo que surge a partir de la contemplación de la obra del Señor. Así que todos estamos allí conectados. Si por alguna razón usted no ha participado en los anteriores programas, por favor, acceda o ingrese al canal de YouTube Iglesia Presbiteriana Cumberland. Allí en Iglesia Presbiteriana Cumberland usted busca Cumberland Cali. Usted va a buscar la lista que se llama Las Salvaciones del Señor. Allí va a encontrar la serie de videos que hemos venido, del programa que hemos venido, de la enseñanza que hemos venido transmitiendo sobre el tema desarrollado, sobre esta serie, Las Salvaciones del Señor. Ha sido una cosa bien interesante, de mucha edificación, formación para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza. Así que ahí le queda la invitación. Y por favor, prepárese su café, porque en esta serie sí que hemos contemplado la importancia del café. ¿Por qué la hemos contemplado de manera especial en esta serie? Porque efectivamente ha sido todo un desafío los temas que hemos venido desarrollando. Todo un proceso de aprendizaje, todo un proceso de replantear lo que creemos, reconsiderar a la luz de la palabra del Señor. Todos los que están allí entonces conectados, muy bienvenidos, nos alegramos de estar acá. Recuerden un saludito allí por el chat para que podamos reconocernos, saludarnos, darnos una cordial bienvenida. Nos ayuda, nos ayuda a poder reconocer su presencia allí, saber que está conectado, cómo nos anima a seguir. Si tiene alguna inquietud por el chat, si usted está viendo el programa después de su transmisión, deje su comentario ahí en la caja de comentarios, su inquietud. La semana pasada escuché el comentario de alguien que me escribió allí una pregunta. Traté de resolverla y de darle una respuesta por allí, pero seguramente al final de esta serie, luego de escuchar las preguntas, de revisar las inquietudes que han surgido, seguramente abriremos un espacio para reflexionar más sobre el tema. ¿Sí? Ahí nos queda entonces la invitación, un espacio de preguntas y respuestas, posiblemente. Voy a mirar cómo lo hacemos, si unimos nos unimos desde aquí, nos enlazamos con el Zoom y así podemos ingresar a una serie de preguntas y respuestas, o lo hacemos a través del chat de YouTube. Ahí miraremos cómo entonces estaremos planteando ese escenario para preguntas y respuestas. Y hoy nos corresponde hablar de firmes hasta el final, firme hasta el final. Y es que estamos hablando el día de hoy, o estaremos abordando el tema de la preservación y perseverancia. La preservación y la perseverancia. Ese es el tema que estaremos tratando hoy. De manera que esperamos pues que el Señor nos dirija en este espacio que estamos aquí dispuestos a iniciar. Quiero recordar muy bien lo que hemos visto. Hemos estado tocando el tema, los diferentes asuntos relacionados con el orden de la salvación, el llamamiento eficaz, la regeneración, fe y arrepentimiento, justificación, adopción, santificación, se me perdió. Santificación, adopción, santificación. Hoy estaremos con preservación y perseverancia y continuamos con la unión con Cristo y glorificación. Entonces, eso es lo que hemos venido desarrollando, de la manera en que hemos venido abordando los temas y esperamos que el Señor nos siga ayudando. Quiero recordar así, como una breve descripción, qué es lo que hemos venido tratando. ¿Sí? Hasta el momento hemos considerado el llamamiento eficaz y la regeneración, y esto nos presenta en el comienzo de nuestra experiencia de salvación en espacio y tiempo. Llamamiento, llamado eficaz y regeneración. El llamado eficaz es el acto de Dios, por eso hablamos de las salvaciones del Señor. Es el acto de Dios con el cual
nos trae a la comunión con Cristo, y la regeneración, lo que describe el cambio que Dios hace en nosotros para que lleguemos a ser como Cristo. ¿Se da cuenta? El llamamiento entonces es ese acto con el cual Dios nos trae la comunión, y la regeneración describe el cambio que Dios hace en nosotros, una transformación interna que el Señor opera en nosotros para que lleguemos a ser como Cristo. Fe y arrepentimiento, a veces llamados conversión, mirados en un solo bloque, llamados conversión, cuando están juntos, se consideran juntos y describen nuestra respuesta regenerada al llamado de Dios. La respuesta que en última siempre será habilitada por el mismo Señor cuando nos volvemos a Cristo en reconocimiento de Él como Señor y Salvador. Eso es fe. Y nos apartamos del pecado, arrepentimiento. Luego viene esos tres temas que van muy unidos y entrelazados: justificación, adopción y santificación. En la justificación, Dios nos da una nueva posición legal ante Él. Recuerden, nos declara justos, justificación. En la adopción nos trae a su familia como sus hijos e hijas. Y en la santificación comienza, una vez en la justificación somos declarados justos, entonces comienza a formar en nosotros esos hombres y esas mujeres justas. Dios nos hace santos y trabaja en nuestra naturaleza regenerada para renovarnos y hacernos cada día más como Cristo. Esa es la santificación. Y hoy iniciamos o estaremos tratando el tema de la preservación y perseverancia. Y esto nos enseña que esta nueva vida continuará hasta el final. Esta nueva vida que tenemos continuará hasta el final, de hecho hasta la eternidad, porque ahí tenemos el tema de la glorificación. Esto gracias a que somos preservados por el Señor, y por esa preservación de Dios es que podemos nosotros perseverar. Con este bosquejo amplio de lo que hemos venido trabajando, entonces acerquémonos al Señor en oración, y así daremos lugar al comienzo del tema que nos corresponde. Señor, gracias por esta oportunidad que nos brindas de encontrarnos en esta noche, de poder compartir, crecer juntos en el conocimiento de tu palabra, en el llamado que nos hace tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Hoy que continuamos en esa contemplación de esa obra de salvación, oramos para que por tu palabra nos desafíes, nos invites a esa contemplación y así a la gratitud, porque al reconocer que la salvación es una obra tuya, Señor, solo nos queda postrarnos y agradecerte. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerde su café si no lo ha preparado. Levántese, y si lo desvela, entonces tómese una aromática, pero necesitamos algo para poder ir asimilando lo que el Señor nos va a enseñar. Ahí nos queda pues la invitación. Vamos a iniciar hoy considerando en este tema de la preservación y la perseverancia. Vamos a iniciar considerando tres textos bíblicos. Perdone que haya saturado un poquito la imagen, pero quería traerles el texto bíblico allí escrito. Y si usted lo tiene allí en su celular o lo tiene allí en su Biblia, por favor, abra la Biblia. Dice Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite al día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Recuerden que estamos pensando en preservación y perseverancia, y aquí tenemos estos dos conceptos muy bien entrelazados en esta imagen que nos regala el Señor Jesús de lo que es su ministerio a la luz del llamado y la
el propósito de salvación y plan de salvación diseñado por el Padre, que el Hijo viene a ejecutar y viene a cumplir entregando su vida y el Espíritu aplica a nosotros. Y en este caso en Juan 6:37 nos va a hablar de cómo es que la voluntad del Padre es que Él no pierda nada y la seguridad de que no va a perder nada la tenemos en Él, de que Él cumplirá efectivamente toda la voluntad del Padre. Mire este otro texto que también nos va a enriquecer. Es un precioso texto de Juan capítulo 10, donde el Señor se va a presentar como el buen pastor. Una imagen muy común en la escritura. Y mire lo que va a decir Él como buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Preservación y perseverancia. Aquí tenemos el concepto, aquí vemos muy evidente de preservación. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Nadie, la seguridad de esa preservación por el buen pastor. Por el buen pastor. Estamos en unos textos bíblicos que nos dan luz y mire este precioso texto que para mí ha sido de tanta fortaleza en medio de las situaciones difíciles, la adversidad, las tensiones, todo lo que vimos. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto. Estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No hay obras inconclusas. Todo será llevado a un buen fin. Pero Sergio, me está sucediendo esto. La palabra del Señor nos dice que debe haber una convicción en nosotros. Y es que lo que Él ha iniciado no se detendrá. Él lo llevará a buen fin. Esos tres textos creo que nos dan una buena introducción a lo que estaremos considerando hoy. Y acerquémonos a esto de la preservación y perseverancia. ¿Qué es lo que queremos comunicar con esto? Y para esto he traído a Packer, J. I. Packer, en este librito de teología concisa. Les he hecho varias veces referencia a él. Y a propósito, fue reeditado por otra editorial recientemente y se consigue con mucha facilidad. Así que le invito, es una teología sistemática muy concisa que ayuda a entender muchos conceptos teológicos, doctrinales. Le invito para que acceda al libro Teología Concisa de J. I. Packer. Y J. I. Packer nos va a aportar lo siguiente. Perseverar significa persistir en medio del desaliento y de las presiones contrarias. Perseverar, lo que podemos decir ahí en ese momento es mantenerse firme, aunque los tiempos, aunque las circunstancias, aunque todo sea contrario, los hechos, lo que ocurre, las acciones de quienes están a nuestro alrededor sean contrarios, es permanecer firme. Persistir es permanecer allí, constante. Es lo que va a iniciar a decir J. I. Packer. Pero ahí no termina el aporte. La afirmación de que los creyentes perseveran en la fe y la obediencia a pesar de todo, eso es cierto, dice él. Pero aquí va el elemento importante, porque estamos hablando de la perseverancia. Y él nos va a decir, ¿sabes por qué el creyente puede perseverar? Pero su razón es que Jesucristo persiste en conservarlos por medio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo se conjugan estas dos palabras, preservación y perseverancia? ¿Y por qué primero puse la palabra o vamos a encontrar la palabra preservación? Porque es en razón de que somos preservados por el Señor Jesús, por medio de la obra de su Espíritu en nosotros, que el ser humano, el creyente, el discípulo del Señor puede perseverar. Puede perseverar. Es por eso. La perseverancia, entonces,
Lo que nos quiere comunicar es que los que son verdaderamente regenerados, ya lo acabamos de ver en el resumen inicial que hice, regenerados, que viven en unión salvadora con Cristo, están y permanecerán firmes a pesar de las vicisitudes, a pesar de las luchas, a pesar de las tensiones, van a permanecer firmes. No van a decaer, van a estar firmes. Mateo capítulo 10, versículo 21 al 22 dice lo siguiente. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Allí encontramos un llamado del Señor, un llamado a la perseverancia, un llamado a la perseverancia. Lo que nos está enseñando acá esta expresión, las escrituras nos están enseñando que todos los que son efectivamente llamados, todos los que son llamados, los que son regenerados, los que son convertidos, aquellos que se acercan en reconocimiento al Señor, que son justificados, que son adoptados, que son santificados por Dios, esos seguramente van a perseverar porque han sido preservados, van a perseverar hasta el fin. Y por eso el llamado en ese texto, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y quién puede perseverar hasta el fin? El que ha sido llamado, ha sido regenerado, ha sido convertido, ha sido justificado, ha sido adoptado y vive el proceso de la santificación. Ese es el que ha sido. Entonces, puede perseverar quien ha sido preservado. Quise colocar esta imagen que nos ayuda a entender un poquito el concepto. Dios obra preservación o conservación, para usar la palabra de J.I. Packer, que es conservación. Generalmente vamos a encontrar en los libros de teología la palabra preservación, pero J.I. Packer usa la palabra conservación y también nos ayuda a entender el concepto. Dios obra preservación por todo esto que acabamos de reconocer. Él nos llama, Él nos regenera, Él nos produce en nosotros esa fe y nosotros reaccionamos a esa acción de Dios en arrepentimiento, nos justifica, nos adopta, nos santifica. Él hace todo esto en nosotros. Y ya hemos hablado de eso en, en las enseñanzas anteriores. ¿Verdad? Que Dios obra la salvación. Efectivamente. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? El creyente persevera. Pero aquí queda algo claro, la perseverancia del creyente, y por eso está dentro de la preservación, la flecha que dice persevera. No continua, no son dos flechas una detrás de la otra, no es una dentro de la otra. ¿Por qué? Porque el creyente puede perseverar gracias a que es preservado. Y solo porque es preservado, sí y solo sí el creyente es preservado, el creyente puede perseverar. Por eso no son dos líneas continuas. Una acción de Dios que entonces desencadena la otra. No, no es vista así. Es una acción de Dios, es una acción de Dios que ahora permite, y solo porque Él preserva, permite que el creyente pueda perseverar. Es así como nos lo va a ir planteando y estaremos considerándolo aquí en a través de la palabra. Esto que estamos viendo hoy, la teología lo llama la concurrencia, preservación y perseverancia. Lo llama concurrencia. Y la manera de recoger este concepto de concurrencia es la frasecita que tenemos ahí en pantalla. Y dice, Dios preserva a los suyos y los suyos perseveran. Dios preserva a los suyos y los suyos perseveran. ¿Recuerda la imagen anterior? Dios preserva y los suyos perseveran. Dios preserva y los suyos
perseveran. Así es como pasa. Dios preserva y los suyos perseveran. Eso es lo que en teología se va a llamar concurrencia. Dios preserva y los suyos perseveran, continúan, pueden sostenerse firmes gracias a esa preservación del Señor. Óscar Arocha, en un libro que se llama, también lo he mencionado, los libros que estoy mencionando hoy son libros que he mencionado en otras oportunidades, posiblemente, y espero hacerlo, cumplir con esto, al final les estaré mostrando una bibliografía de los libros que hemos usado en toda esta serie que estamos trabajando, la bibliografía. Óscar Arocha, en un libro que se llama Dios salva pecadores, dice lo siguiente: Dios es la causa fundamental de todo. Dios es la causa fundamental de todo. Recuerde, la salvación es del Señor. Es una iniciativa de Dios. Por nuestra necesidad, Dios decide venir a salvarnos. Es la causa fundamental de todo, Dios. Y al mismo tiempo, Dios habilita a sus criaturas a funcionar como segunda causa. ¿Se da cuenta por qué les decía en alguna oportunidad? La fe es algo que el ser humano debe hacer, debe reaccionar en fe, pero es habilitado por el Señor. El Señor es quien produce en nosotros. El arrepentimiento es una acción nuestra, pero ¿quién es el que nos convence? Sino el Señor. ¿Se da cuenta cómo se va conjugando esto de la concurrencia? ¿Cómo lo vamos viendo? De esa concurrencia, Dios preserva a los suyos y los suyos perseveran. Y Óscar Arocha nos recoge esto en esta frase: Dios es la causa fundamental de todo y al mismo tiempo Él habilita a sus criaturas a funcionar como segunda causa. Veamos esto en un texto bíblico que creo que logra recoger muy bien el concepto, y es Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Que la tarea de ellos, ocúpense de su salvación. Y el versículo 13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Veamos la explicación de este texto en boca de este personaje que es citado por Óscar Arocha en su libro Dios salva pecadores. Y mire lo que dice este autor, este teólogo, sobre el comentario a Filipenses capítulo 2, versículos 13, 12 y 13, el texto que acabamos de citar. Dice, el verso 13 empieza enfáticamente con Dios. ¿Cómo así? Claro, dice, porque Dios es quien obra. Es enfático Dios, dice el autor. Esto claramente enfatiza su agencia y no la nuestra. Es decir, ¿quién es el que produce y da la fuerza para todo esto? Él, no nosotros, es Él. Él es el poder de Dios que energiza a la ciudadanía cristiana. Es el poder de Dios que energiza a la ciudad, a la ciudadanía cristiana a ocuparse de su salvación. Si podemos reaccionar es porque Él nos da la fuerza para reaccionar. Estamos muertos, inertes, no tenemos capacidad de respuesta. Dios nos da la capacidad de respuesta. En sentido teológico, la relación entre la obra de Dios y su demanda moral muestra que tanto la libre voluntad, mire lo que estamos diciendo, o lo que dice este autor, la libre voluntad en sentido teológico, la relación entre la obra de Dios y su demanda moral muestra que tanto la libre voluntad y la responsabilidad del individuo, libre voluntad divina, ¿no? Y la responsabilidad del individuo son completamente compatibles con la soberana voluntad de Dios.
¿Qué es lo que nos está invitando esto? La demanda moral de Dios sobre nosotros, con el concepto que tenemos de que el ser humano es libre. Sí, esa libertad de la voluntad, es libre. Pero aquí lo que nos está mostrando el texto en Filipenses capítulo 2 es que la relación entre la obra de Dios y la demanda moral muestra que tanto la libre voluntad y la responsabilidad del individuo son completamente compatibles con la soberana voluntad de Dios. No son dos cosas opuestas, soberanía de Dios y libertad del ser humano. No, es un misterio. La voluntad de Dios está, Dios es soberano, gobierna sobre todo. Y aunque ese ser humano es libre, no escapa de esa soberanía del Señor. Es lo que está diciendo este autor. El ser humano es libre, pero no escapa de la soberanía del Señor. Qué cosa, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento divino que tenemos a la luz de lo que hemos venido considerando? Que se ocupen, estamos en Filipenses 2, ¿no? Que se ocupen de su salvación con temor y temblor. Ese es el mandamiento. ¿Por qué han de ocuparse apasionadamente los creyentes en perseverar en su salvación? Porque Dios es quien obra tanto el querer como el hacer. Dios es el que produce ese querer como el hacer. Por eso los creyentes van a perseverar en su salvación. ¿Y quién es el que persevera? Pues el creyente. ¿Y quién es el que eficazmente garantiza la preservación? La preservación. Dios. Dios es quien garantiza esa preservación. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, el creyente persevera seguro y esperanzado en que Dios poderosamente lo va a preservar. Por eso el creyente está seguro y actúa confiado en que Dios está con todo su poder preservándolo. Y esa preservación del Señor es la que motiva al creyente a la perseverancia. Qué tremendo lo que el Señor nos va enseñando. Qué tremendo. Quiero recordarles la frase de Packer que cité al comienzo. ¿Sí? Esa frase de Packer que dice, los creyentes perseveran en fe y obediencia. No, es esta. Perseverar significa persistir en medio del desaliento y de las presiones contrarias. La afirmación de que los creyentes perseveran en fe y obediencia, a pesar de todo, es cierta, decíamos. Pero su razón es que Jesucristo persiste en conservarlos por medio del Espíritu. La perseverancia del discípulo de Cristo se debe a la obra de conservación o preservación que obra el Señor por su Espíritu. No se debe a la capacidad de resistencia del discípulo, se debe al poder del Señor que lo preserva. A eso se debe. Una descripción de esa obra de conservación obrada por el Señor en el Nuevo Testamento la podemos apreciar en nuestros textos bíblicos, ¿sí? Por ejemplo, Juan 6, 37 al 40. Usted recordará que ya citamos el texto Juan 6, 37 al 40. Él dice, porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Esto es, esto es una expresión de la que encontramos eco en Efesios capítulo 1, por ejemplo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y Él va a dejar claro. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado,
yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y Juan 10, 27 al 29, recuerda muy bien que lo citábamos allí, cuando Él va a decir, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Allí tenemos una profunda seguridad. Juan nos dice que Jesucristo, el buen pastor, nos ha prometido, les ha prometido esa seguridad, esa certeza. Nos ha dado la seguridad de su protección. Él va a cuidar de nosotros, de sus ovejas, para que nunca perezcan. Esa misma idea la encontramos también por allá en Juan 17. Juan 17, la oración sacerdotal, usted la recordará. Es la oración que el Señor Jesús hace por los discípulos y también por nosotros, los discípulos de los discípulos. Mire Juan 17:2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que a todos los que le has dado. El Padre ha comisionado al Hijo para una obra. El Hijo la ha ejecutado. Y Él dice, para que Él dé vida, hablando Jesús en su oración de Él como Hijo, a todos los que le has dado, todos los que han sido entregados por el Padre a Jesús, Él les ha dado vida eterna. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Y volvemos al versículo 2. Esos que el Padre le ha dado, Él les ha dado vida eterna. Versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. No es que está por definir si son del Padre. No son del Padre. Los que Él le ha dado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que vamos nosotros encontrando? Romanos 8, 29 al 39. Conocemos muy bien el 28. El 28 lo recitamos. Casi cada vez que aparece algún problema o alguien se nos acerca con algún problema en la iglesia, le sacamos Romanos 8, 28 y se la ponemos ahí sobre la mesa y le decimos, pilas pues. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para lo que son llamados conforme a su propósito. Esa seguridad, ¿quién la tiene? Esa seguridad no es para un no creyente. Esa seguridad es para los que han sido llamados conforme a su propósito. Pero mírenle lo que sigue diciendo el versículo 29. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Cuando leemos ese versículo 29 y 30, que es los versículos que acabo de leer, lo que estamos observando es el plan soberano de Dios para la salvación. Ese hilo, eso que nosotros acabamos o estamos estudiando por estos días del orden de la salvación, Pablo lo va a describir en ese versículo 29 y 30, lo que Dios ha hecho. Y a partir de esa obra de Dios, como Dios, que acabo de leer en el versículo 30, voy a volverlo a leer nomás para recordarlo. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Está hablando de glorificar en un tiempo futuro, pero en un tiempo presente. Bueno, ahí se conjuga esa realidad futura con esa seguridad presente que debe tener el creyente. Y a partir del versículo 31, se va a dar la seguridad presente y futura para el creyente. Y es que nada lo puede separar de Dios. Nada. Del amor de Dios. Mire el versículo
31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza una descripción hablándonos de la seguridad presente y futura. Y por eso el creyente se siente motivado, animado a perseverar por esa preservación que Dios está obrando. Aquí todavía hay unos asunticos que tratar y que debemos ampliar. Y, por ejemplo, le he dado unos nombres como debemos entrar a considerar esos falsos positivos. ¿Y qué son esos falsos positivos? Esa expresión tan común por estos días en Colombia, estos últimos años, como hemos escuchado, esa lamentable expresión, falsos positivos. Pero en la iglesia también hay falsos positivos. Hay algunas personas que hasta se hacen bautizar, profesan, hasta llegan puestos altos y cargos altos eclesiales, pero nunca llegaron a ser de los nuestros. Son falsos positivos. No logran perseverar porque no son preservados y no son preservados porque no son parte del rebaño del Padre que está siendo pastoreado por el Hijo y por su Espíritu. Ahí está, cómo el Señor nos va a nosotros desafiando en medio de todo esto. El llamado entonces que tenemos es a entender la salvación como una obra del Señor. Es lo que hemos venido trabajando en toda esta serie. Hay que entenderla como una obra del Señor, en la que mi responsabilidad es sostenida por su gracia, en la que mi responsabilidad solo es posible, es sostenida por su gracia. Y esa gracia es la que me lleva a mí a perseverar hasta el fin. Esa gracia es la que me lleva a mí a perseverar hasta el fin. Mi responsabilidad es perseverar. Pero que quede claro, logras perseverar no sostenido por tu propia fuerza, sino por la fuerza que el mismo Señor te da. Y aquí es donde respondes en fe al Señor, con la certeza de que Él efectivamente te da. Y algo que nos va a dejar claro, recordando esa expresión que recoge ese concepto de concurrencia, ese concepto que nos regala la teología, Dios preserva a los suyos y los suyos perseveran. Que Dios nos ayude en este camino. Recuerde su reacción allí por el chat. Estaré esperando. Vamos a orar. Y mientras oramos, por favor, si usted quisiera dar su respuesta, su aporte allí al respecto. No hemos acabado el tema de la preservación y la perseverancia. Les hablaba ahorita, por ejemplo, del tema de los falsos positivos. Aquellos, ¿qué pasa entonces con aquellos que parecen ser y son o no son? ¿Fueron en algún momento o no fueron? Vamos a mirar. Vamos a mirar qué pasa con la realidad del pecado en nosotros. Cuando cedemos al pecado, y no cedemos al pecado solamente como un accidente, sino que a veces incurrimos en una práctica continua del pecado. ¿Qué pasa con aquellos entonces que son del Señor y que perseveran en el pecado? No perseveran en la santidad, sino en el pecado. Eso lo estaremos viendo dentro de 8 días. No se lo olvide. Miércoles 7 de la noche estaremos aquí. Escribo allí en el chat, estaré pendiente de qué es ese llamado, ese desafío que le ha hecho el Señor, qué es su reacción a lo que el Señor nos ha dicho. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos has regalado. Una vez más de encontrarnos aquí dispuestos a aprender de ti y de tu palabra, a crecer, Señor. Gracias por esta valiosa oportunidad y este llamado que hoy nos haces a la perseverancia, fruto de la seguridad que tenemos en que somos preservados por tu Espíritu, Señor. En ese caminar cristiano somos preservados. Y esto es precisamente lo que nos incita, nos mueve, nos moviliza a la perseverancia. Bendito y alabado
sea tu nombre, Señor. Gracias, pues, Dios, por este momento que nos regalas y tu palabra. Amén, amén. Mis hermanos, ahí les queda entonces el llamado. Estoy esperando que usted reaccione allí por el chat para que podamos socializar e interactuar. ¿Qué es lo que el Señor le ha dicho? ¿Qué es el llamado del Señor para su vida? Ahí estaré pendiente y estaremos entonces interactuando por el chat. Un abrazo y recuerde, si usted ve esta enseñanza después de su transmisión, por favor, solo escriba en la caja de comentarios, que estoy muy pendiente de sus comentarios para poder responderle y aportarle en tanto me sea posible. Un abrazo, muchas bendiciones entonces, y ahí estoy esperando su reacción en el chat.